bienvenidos a este segmento del canal denominado Guitarra Popular Folclórica. En esta oportunidad vamos a aprender esta hermosa polca del gran José del Rosario Diarte, Misiones Ñu, en un arreglo sencillo para aprenderlo fácil y rápido. Si querés saber con más detalles esta y muchas otras informaciones más, contactate con nosotros a los datos que están en la descripción y consultar sobre nuestras modalidades de clases online de guitarra popular y de requinto. Comenzamos. Tocaremos en la tonalidad de Sol mayor o G en el cifrado americano y posteriormente lo transportaremos a La mayor o A en el cifrado americano. En ambas tonalidades usaremos escalas en modo jónico con un sencillo patrón de digitación. Usaremos los dedos índice para el primer traste, dedo medio para el segundo traste y dedo anular para el tercer traste. Todas las notas que tocaremos dentro de estos trastes lo haremos con los dedos que mencionamos. Y entonces comenzamos. Tocamos dos veces la cuerda 1 traste 3, cuerda 1 traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2 traste 3 y repetimos dos veces. En total con este primero que hicimos se tocan tres veces. Luego, cuerda 1 al aire, cuerda 1 traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2 traste 3, cuerda 2 traste 1, completándose así. Aquí tocamos cuerda 1 traste 2 dos veces, cuerda 1 al aire, cuerda 2 traste 3, cuerda 2 traste 1 y repetimos dos veces. Sumado con el primero tocaremos en total tres veces. Luego, cuerda 2 traste 3, cuerda 1 al aire, cuerda 2 traste 3, cuerda 2 traste 1 y cuerda 2 al aire. Una vez desarrollada, repite la parte 1 y 2. Y repite. Cuerda 2 al aire, cuerda 2 traste 1, cuerda 2 traste 3, dos veces la cuerda 1 al aire, cuerda 2 traste 3, cuerda 2 traste 1, cuerda 2 traste 3, cuerda 1 al aire dos veces, cuerda 1 traste 3, cuerda 1 traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2 traste 3 dos veces, cuerda 2 traste 1, cuerda 2 al aire, cuerda 2 traste 1, cuerda 2 traste 3 dos veces, cuerda 1 traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2 traste 3, cuerda 2 traste 1 dos veces,
cuerda 2 al aire, cuerda 3, traste 2, cuerda 2 al aire, cuerda 2, traste 1 dos veces, cuerda 1 al aire, cuerda 2, traste 3, cuerda 2, traste 1, cuerda 2 al aire, 3 veces, cuerda 1 al aire 2 veces y cuerda 2, traste 3. Y vuelve a repetir. Pero hasta ahí. No vuelve a tocar la cuerda 2 al aire 3 veces, ni tampoco la cuerda 1 al aire 2 veces. Y uniendo estas dos últimas partes del estribillo quedaría así. Cuerda 1, traste 3. Cuerda 1, traste 2. Cuerda 1 al aire. Cuerda 2, traste 3. Y este movimiento lo repetimos 2 veces. Pero con el primero que hicimos, en total serían 3 veces. 1, 2, 3. Luego, cuerda 1, traste 2. Cuerda 1 al aire. Cuerda 2, traste 3. Cuerda 2, traste 1. Repite 3 veces y con el primero son en total 4. Y cierra con la segunda cuerda al aire. Luego repetimos toda esta frase. Y vuelve a repetir también para la canción. Cuerda 2 al aire. Cuerda 2, traste 1. Cuerda 2, traste 3. Cuerda 1 al aire. Cuerda 2, traste 3. Cuerda 2, traste 1. Cuerda 2, traste 3. Cuerda 1 al aire. Cuerda 1, traste 3. Cuerda 1, traste 2. Cuerda 1 al aire. Cuerda 2, traste 3. Cuerda 2, traste 1. Cuerda 2 al aire. Cuerda 2, traste 1. Cuerda 2, traste 3. Cuerda 1, traste 1. Cuerda 1 al aire. Cuerda 2, traste 3. Cuerda 2, traste 1. Cuerda 2 al aire. Cuerda 3, traste 2. Cuerda 2 al aire. Cuerda 2, traste 1. Cuerda 1 al aire. Cuerda 2, traste 3. Cuerda 2, traste 1. Y cuerda 2 al aire. Luego repite toda esta frase.
A partir de eso comenzaremos a tocar un puente para transportar de la tonalidad de sol mayor a la mayor, tocando la cuerda 2, traste 1 y cuerda 2, traste 2 dos veces, sonando con la última repetición de la parte 5 de esta manera. A partir de ahí ya transportamos la tonalidad a la mayor. Aquí tocaremos el dedo índice para el traste 2, el dedo medio para el traste 3, el dedo anular para el traste 4 y el dedo meñique para el traste 5. Cuerda 1, traste 5, cuerda 1, traste 4, cuerda 1, traste 2 y cuerda 1 al aire. Como en las anteriores oportunidades, vamos a repetir dos veces y con esta última que hicimos, en total son 3. Cuerda 1, traste 4, cuerda 1, traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2, traste 3. Repetimos 3 veces y con el primero que hicimos totalizan 4 movimientos. 1, 2, 3, 4. Y descansa la tonal en la cuerda 2, traste 2. Y repite nuevamente las dos frases o los dos segmentos anteriores. Cuerda 2, traste 2, cuerda 2, traste 3, cuerda 1 al aire, cuerda 1, traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2, traste 3, cuerda 1 al aire, cuerda 1, traste 2, cuerda 1, traste 5, cuerda 1, traste 4, cuerda 1, traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2, traste 3, cuerda 2, traste 2, cuerda 2, traste 3, cuerda 1 al aire, cuerda 1, traste 4, cuerda 1, traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2, traste 3, cuerda 2, traste 2, cuerda 2 al aire, cuerda 2, traste 2, cuerda 2, traste 3, cuerda 1, traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2, traste 3 y cuerda 2, traste 2. Luego repetimos gran parte del segmento anterior y paramos en donde les voy a estar indicando. Hasta aquí. Entonces le agregaremos la parte final. Cuerda 1 al aire, cuerda 1, traste 2, cuerda 1, traste 4 y cuerda 1, traste 5. Y hacemos un descenso. Cuerda 2, traste 5, traste 4, traste 3 y traste 2. Y finaliza de esta manera la canción.
Muchísimas gracias por seguir hasta acá. En la descripción está el link para que puedan acceder a las tablaturas y nos vemos oportunamente.